Vamos a grabar. Ya, entonces, ya somos 17 personas, yo creo que es conveniente partir para tampoco atrasarnos tanto. Pensando que yo no tengo reloj, así que alguien me avisa si llegamos ya a las 8 y yo todavía estoy hablando cosas. ¿Ya? Bueno, primero que todo, darle las gracias a todas, todos quienes están presentes, quienes se conectaron y se interesaron por un par de charlas que efectivamente no son de un gran investigador, son de alguien que todavía está comenzando en esta área, pero que dan cuenta de una trayectoria investigativa que ya lleva alrededor de 7 años, ¿ya? Desde que comencé a interiorizarme en el mundo de los estudios del porno, en el mundo de los estudios sobre sexualidad humana, pero también en los estudios culturales respecto a cómo estos se van produciendo en distintos campos, ¿ya? En ese sentido, lo que vamos a tratar de hacer es, son un conjunto, ya como es la primera hay que hacer una introducción, son un conjunto de 3 ponencias, ya que abordan 3 hipótesis distintas con respecto a la pornografía, la sexualidad y la subjetividad en el mundo contemporáneo. ¿Ya? ¿Está bien? Ahí lo logré resolver. Ya. Como les decía, van a ser un conjunto de 3 ponencias distintas que de cierta forma igual están anudadas, no son ajenas las unas con las otras, y que nos van a permitir dar cuenta de 3 conceptos principalmente, o del anudamiento de 3 conceptos. ¿Ya? Por un lado está efectivamente la sexualidad, ¿ya? La pregunta por la sexualidad, la pregunta por qué es la sexualidad, o cómo se está conformando la sexualidad en el mundo contemporáneo. Ahí está el segundo concepto, lo contemporáneo. Es decir, nos vamos a estar sometiendo a un examen de algo que todavía es muy nuevo, de algo que todavía estamos viviendo, algo que todavía ni siquiera dejamos de ser, pero vamos siendo. Y eso nos lleva también al tercer punto, que es particularmente estos fenómenos que vamos a comenzar a estudiar se desarrollan en un conjunto de prácticas. Y estas prácticas, ya sean simbólicas o materiales, y o materiales, también pueden ser las dos al mismo tiempo, producen algo que vamos a llamar subjetividad, ¿ya? Es decir, una forma de entendernos, una forma de explicarnos a nosotros mismos. Y también, por supuesto, también una forma por la cual ciertos saberes expertos generan un conjunto de nomenclaturas a través de la cual también se van a comenzar a entender un conjunto de fenómenos, ¿ya? La idea es que entonces sea un conversatorio, ¿ya? No estoy interesado en dar una charla magistral, sino que particularmente invitarles a que ante la más mínima duda me interrumpan, ante el más mínimo comentario lo realicen, ¿ya? La idea es poder generar una conversación más o menos fluida con respecto a todos estos temas, ¿ya? Yo espero poder tomarme cierto tiempo para poder exponer, luego de lo cual también me gustaría que iniciáramos una ronda como de reflexiones grupales, si les pareció o no les pareció. La idea es que sea lo más dialógico posible, con la finalidad, particularmente, de que el conocimiento se vaya construyendo en un conjunto de relaciones, que no me quede yo solamente como con la potestad de decir la verdad, sino que particularmente vayamos trabajando en conjunto esta serie de hipótesis. Esa es la invitación de estos conversatorios, por eso son conversatorios y no un curso, no un taller, sino que es particularmente, tiene una finalidad de conversar, ¿ya? Por eso también es abierto al público y tiene otra serie de características, ¿ya? Me gustaría entonces que comentaran. Esa es la invitación, ¿ya? Y dentro de todo este margen, de este marco general, lo que hoy día deberíamos trabajar es un objetivo particular, ¿ya? Y tiene que ver particularmente con analizar o tratar de definir qué es lo pornográfico, ¿ya?
Para las personas que ya llevan un tiempo tomando alguna de las cosas que he realizado o siguiéndome en redes sociales, se habrán dado cuenta que yo una vez hice un taller de introducción a los estudios del porno, en donde también habían un par de sesiones en las que definimos lo que era la pornografía. Esas definiciones estaban sometidas a un análisis más histórico, por llamarlo de cierta forma, a pesar de no ser una historia propiamente tal, falta de rigurosidad para que se constituya como una historia, pero en esta ocasión lo vamos a someter a otra clase de examen, a un examen de corte empírico, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a realizar? A través del análisis de una categoría en particular de pornografía, que es el hentai, ¿ya? Por eso la sesión de hoy día se llamaba Yamete Kudasai, ¿ya? Y en ella vamos a examinar particularmente un desplazamiento que es necesario realizar en los estudios del porno y que al menos tenemos material empírico para decir aquello, y es un desplazamiento desde el interés por la imagen hacia el interés por la mirada, ¿ya? Vamos a ir por partes. Dicho eso, no sé si tienen alguna duda general del plano de reflexión en el cual nos vamos a inscribir. Cualquier cosa, hablan o levantan la mano. Creo que tienen la posibilidad de levantar mano y tenemos un Zoom Premium, así que podemos hacer de todo. ¿Ya? Entonces, para partir me gustaría ingresar ciertos marcos teóricos. ¿Ya? Partamos incluyendo ciertos marcos teóricos en esta lectura particular que vamos a hacer de la pornografía. Generalmente, cuando uno habla de porno, no habla de un campo de estudios, o de los estudios pornográficos, uno no habla de un campo muy extenso, ¿ya? Sino que más bien es de reciente data, y lo podemos inscribir al alero de la década de 1970 o de 1980, ¿ya? En esos momentos, particularmente en Estados Unidos, la pornografía comienza a ser un objeto de examen, particularmente desde las epistemologías feministas, ¿ya? ¿En qué sentido comienza a ser un objeto de examen? A que se elaboran dos posturas particularmente. Por un lado, una postura abolicionista, prohibicionista, liderada particularmente por pensadoras adherentes a lo que se conoce como el feminismo radical, y una segunda postura que podríamos entender como un feminismo pro-sex, ¿ya? Que entendía que particularmente no había que censurar, particularmente la pornografía, ¿ya? Estos debates que se generan entre estos dos grupos van a ser materia de más interés para la próxima sesión, ¿ya? En ellas vamos a lograr elaborar un poquito más en detalle en qué consistían estos debates, cuáles eran sus implicancias, y más o menos qué figuras compartían, ¿ya? En cambio, el día de hoy es necesario entender el segundo desplazamiento que ocurre, porque luego de que estos debates ocurrieran entre la década del 70 y el 80, se publica un libro, ¿ya? Es un libro que se llama Hardcore, que es de Linda Williams, que es el primer libro que se dedica, podemos decirlo como académicamente o explícitamente, al estudio de la pornografía, ¿ya? ¿Qué hace el libro de Linda Williams? Realiza un desplazamiento hacia un segundo conjunto de tópicas, que ya no va a ser necesariamente si la pornografía es buena o mala para el movimiento feminista, sino que más bien lo que le va a interesar es cómo la pornografía se comienza a insertar en un círculo, ¿ya?, de consumo cultural, es decir, por un lado, cómo este es producido, cómo este es consumido, ¿ya? Y cómo genera ciertas dinámicas. Lo que trata de establecer el libro de Linda Williams a largo plazo, quizás no lo dice ella de manera textual, es una forma, comillas, científica de tratar la pornografía, científica en términos de desplazar la pornografía desde la filosofía hacia los estudios culturales, ¿ya? Entonces, este primer movimiento que realiza es tratar de volverlo un campo neutral. Es decir, no es buena ni mala, sino que efectivamente tiene ciertas implicancias. Luego de esto, efectivamente, la pornografía comienza a ser objeto de examen para un conjunto de saberes, que frente a la pregunta, ¿qué es la pornografía?, van a asumir un objeto de estudio estático, ¿ya? Y que va a ser abordado particularmente por la estética,
por la sociología, por la sexología, por la psiquiatría, entre otros campos, también por la economía. ¿Ya? En estas coordenadas, el entendimiento que se va a generar en este primer momento, y que es la perspectiva hegemónica hasta nuestros días, se va a entender la pornografía como una imagen. ¿A qué me refiero como una imagen? Se va a generar una definición de pornografía en base a su etimología. ¿Ya? Pornografía se compone de dos palabras, porné y grafein. Porné significa literalmente prostituta, mientras que grafein es un verbo un poco más amplio, que implica trazar, describir, plasmar, ¿ya? Generalmente grafein es utilizado para hacer referencia a la imagen. Entonces van a tomar esta definición de corte etimológico y van a inscribir particularmente la pornografía como la representación explícita de la prostitución, o más particularmente, la representación explícita del acto sexual con la finalidad de producir excitación. ¿Ya? Entonces, este porno como imagen va a hacer referencia a escenas, ya sea en la literatura, en el teatro, en una vasija, que representen explícitamente la sexualidad y que produzcan excitación, y las van a calificar como pornográficas, de ahí en adelante. ¿Ya? Como ven, hace un corte particular en lo que podría ser cualquier otra definición y establece un marco particular también de entenderla. ¿Ya? Entonces, así también es posible establecer una serie de búsquedas. Ya como les decía, uno puede buscar en una vasija pornografía, en una vasija del siglo III a.C., ¿ya? Uno puede encontrar pornografía en un grabado egipcio desde esta perspectiva, ¿ya? A pesar de que los egipcios no tenían un concepto particular para hacer referencia a algo así como la pornografía, y a pesar de que ese concepto tampoco existía antes de 1769. Pero van a establecer esta idea, y esta es la idea que vamos a encontrar en una serie también de textos que son clásicos al momento de abordar los estudios pornográficos. La antropología de la pornografía, la imagen pornográfica y otras perversiones visuales, o más recientemente y particularmente desde el psicoanálisis, el cuerpo pornográfico, de Silvia Oms. ¿Ya? Quedémonos con esa idea. El porno como imagen es el que está acá presente. ¿Ya? Y tomando esta definición, por ejemplo, se han comenzado a establecer una serie de estudios particulares. ¿Ya? En el campo, por ejemplo, de la sexología, se comienzan a establecer perfiles psicosociales, podríamos decir, o abordando algunos factores por ejemplo, ayer justo leí un artículo para esta ponencia, traté de buscar algo más actualizado, y me di cuenta que existen muchos estudios sobre hentai, pero todos estos estudios están desarrollados desde el campo de la sexología, entendiendo el porno como imagen, y tratando de establecer perfiles psicosociales, particularmente de estilos de apego, de acuerdo a qué tanto se consume hentai, si son hombres, mujeres, si son de clase alta o baja. Ya, entonces, como ven, hay una idea de que existe una imagen, y que esa imagen es un estímulo que genera ciertos efectos sobre las personas. ¿Ya? Es una entidad material que genera ciertos efectos. ¿Ya? Y esto mismo también está presente en un par de estudios feministas, ¿ya? Que también hacen referencia a la idea de pornografía como la teoría y la violación en la práctica, que están sustentados por un conjunto de enfoques teóricos que en teoría de la comunicación se conocen como la aguja hipodérmica. Tema que también vamos a tratar en más detalle en la siguiente sesión. ¿Ya? Ahí vamos a abordar ese debate sobre qué pasa con la pornografía ahí. ¿Ya? Y esta perspectiva, que entiende entonces el porno como una imagen, acarrea una serie de problemáticas. Problemáticas que son duras y que la gente que ha visto un poco los reels que subió ya puede tener más o menos cierta consideración. Primero, esta definición de pornografía ignora lo que es un proceso editorial, que puede no existir hace más de 1000 años, pero que en el mundo contemporáneo tiene fuertes efectos. ¿Ya? Un proceso editorial consiste básicamente en darse cuenta que desde la idea original hasta su publicación existe un conjunto de filtros y de modificaciones y de correcciones sobre el material original que llevan a que efectivamente ningún material tenga una finalidad originaria. Es decir, no existe ningún tipo de material que tenga por finalidad producir excitación.
porque pasa por una serie de filtros que lleva a que efectivamente el material no tenga ninguna finalidad. ¿Ya? Esto es un momento clásico, eso es un tópico clásico en los estudios de comunicación. Pero por otro lado, también ignora, y si asumimos ya que si existe esta finalidad de producir excitación, también ignora que en el campo del consumo, de los estudios del consumo, particularmente sabemos que la finalidad de un objeto no determina sus condiciones de uso. Por ejemplo, yo en la universidad abría la Báltica con un encendedor, o con una banca, o con una cuchara, o con otra botella. Elementos que fueron diseñados para distintas actividades, menos abrir una botella de cerveza, yo la utilizaba para abrir una botella de cerveza. ¿Ya? Las condiciones de uso y de producción de un objeto no determinan las condiciones de producción de un objeto no determinan sus condiciones de uso, sino que, ¿qué va a determinar las condiciones de uso? Cómo se inscribe, cómo se apropia en un campo de consumo. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Por lo tanto, también sabemos que existen imágenes que no están destinadas a producir excitación, pero que aún así lo hacen. ¿Ya? Tal como hay imágenes que están destinadas a producir excitación, y a algún baboso se le puede ocurrir comenzar a hacer una línea de estudios de ello. Y no necesariamente excitarse, o al menos no en el primer momento. ¿Ya? Pero por otro lado, también ignora la perspectiva histórica. Esta noción de, nuevamente, la pornografía como imagen, se basa en lo que en lógica se conoce como una falacia etimológica. Acá se referencia la idea de falacia etimológica a definir un concepto de acuerdo a su raíz, ¿ya? A su procedencia en términos de cómo se conformó la palabra, ignorando particularmente que las palabras cambian de sentido y significado a lo largo del tiempo. En español, por ejemplo, tenemos la idea del concepto bizarro, que en realidad se debería significar valiente, pero que en el uso cultural ha tenido otras modificaciones y que ha sido aceptada por algunos diccionarios, como algo raro. Y que por lo tanto la raíz etimológica de bizarro no da cuenta de su uso en el mundo cotidiano. Es un ejemplo, como hay otros. En ese caso particular, la pornografía, como por Ney Grafein, hacía referencia particularmente a un campo de estudios, que era el campo de estudios que se dedicaba a generar tratados de gestión de la prostitución en 1769. ¿Ya? Y no a la representación explícita de la sexualidad, sino que a un campo jurídico, un campo sanitario, particularmente también de tipo arquitectónico. De hecho, quien desarrolla el concepto particularmente, que es Nicolas Restif de la Breton, desarrolla un tratado arquitectónico para la gestión de la prostitución. No es particularmente representación explícita de la sexualidad. Después, con el tiempo, cambió su sentido y su significado, particularmente cuando se encontró con la Academia de Bellas Artes por ahí por 1850. Pero eso es otro tema. ¿Ya? Entonces esta perspectiva también ignora ese devenir histórico. Es decir, la definición de pornografía no puede estar en la palabra pornografía, porque la palabra en sí ha sido objeto de múltiples transformaciones en su sentido, cuya raíz etimológica ya no da cuenta de cuál es su rol y su función en el mundo contemporáneo. Y con todo esto nos damos cuenta finalmente que esta definición pierde mucho potencial cuando entendemos que ni siquiera el sexo explícito, ni siquiera el desnudo, ni siquiera el órgano genital es roja, como lo más explícito que podríamos tener, no son necesarios. O incluso su presencia puede no producir excitación. Y aquí tenemos varios ejemplos. ¿Ya? El otro día, ayer, estuve conversando con un par de personas que se mueven en el mundo de OnlyFans y me explicaban que no siempre tenían que publicar fotos con desnudo, sino que a veces tenían que tapar para producir mayor nivel de recepción por el público. Es también un juego que se suele realizar con las nudes que sube la gente a redes sociales. Hasta cuando comenzó la pandemia había un Instagram que eran los piluchismos, que no se mostraba ningún órgano genital, pero efectivamente también había algo ahí. Pero también tenemos el caso contrario, en la que las propias explicitud de los órganos genitales no producen una excitación.
tal como lo puede ser un manual de ginecología, tal como lo puede ser una obra de arte. ¿Ya? Entonces nos encontramos ante un campo que es bastante difícil de entender, porque tampoco es necesario que haya desnudos, el proceso editorial hace que no haya un sentido original, la situación de consumo hace que una imagen que no sea explícita puede producir excitación, pero una que sí sea explícita no, entonces mucho error. Y además, en su término histórico también es poco precisa. ¿Ya? Es decir, es problemática en múltiples niveles. Y es particularmente esta situación, este conjunto de problemáticas, lo que ha llevado a un conjunto de investigadores a nivel internacional a tratar de generar otra perspectiva, una perspectiva alternativa, particularmente de mirar lo que es la pornografía y lo pornográfico. ¿Ya? Yo he tratado de recapturar este movimiento y claramente no puedo decir que soy uno de ellos, pero digamos que lo he recibido. Y que de eso es lo que voy a hablarles acá. Esta perspectiva alternativa va a ser bastante tributaria de los movimientos y particularmente los debates que se han instaurado en el campo de los estudios visuales, ¿ya? Que no son los estudios de la historia del arte, sino que son un estudio alternativo. Particularmente involucra gente de campos disímiles, de un campo transdisciplinar, ¿ya? Y la tendencia particular al interior de los estudios visuales en la contemporaneidad tiene que ver con una idea que es desesencializar la imagen. ¿A qué me refiero con desesencializar la imagen? A desplazar la imagen del foco de interés. ¿Ya? Ahí tenemos distintas, ¿cómo decirlo? Tenemos distintas propuestas. ¿Ya? Por ejemplo, John Stuart Mitchell, si no me equivoco es el nombre, Mitchell, un filósofo de la imagen, tiene un pequeño texto donde escribe una genealogía del concepto de imagen en el mundo contemporáneo. Y se da cuenta que la palabra que generalmente utilizamos para imagen no siempre ha sido la misma. Y eso lo hace particularmente a través de una cita bíblica. Y se da cuenta que en la cita bíblica que dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, en realidad esa imagen-semejanza es un mismo concepto en hebreo. No me acuerdo el concepto ahora, me perdonarán. Salem, creo que era. Imagen-semejanza era un concepto, Salem, era un concepto particular en hebreo que hacía referencia a la imagen no como grafén, no como algo que está dibujado, graficado, sino que a una semejanza de corte espiritual. Y que después se definió como imagen-semejanza en castellano, en su traducción a posteriori. Y que de hecho, la imagen en tanto grafén, en aquella época, era mal vista, era pecado. Y por eso, entre los 10 mandamientos, está la idea de no dibujar ni representar nada del cielo o la tierra. ¿Ya? Había una penalización contra el grafén en virtud del Salem. Y eso también justifica una serie de movimientos iconoclastas durante gran parte de la historia. ¿Ya? A posteriori, se toma el concepto de grafén como el concepto que va a entender, o como la noción de grafén, podríamos decir, que va a constituir la imagen. Es decir, la imagen ni siquiera en sí misma constituye un objeto puro, sino que también es un fenómeno susceptible de historicidad. Esa es manera la propuesta de Nietzsche. ¿Ya? Pero, por ejemplo, existen otras propuestas como el francés Jean-Louis Deot, que trata efectivamente de desplazar la imagen por tratar de entender particularmente los dispositivos estéticos, perdón, los aparatos estéticos. ¿Ya? Va a retomar los trabajos de Walter Benjamin, de Lyotard y de Rancière para tratar de establecer ciertos márgenes en los cuales la imagen no es lo importante, sino los medios de producción de esta imagen. Al menos desde Benjamin, el reparto de lo sensible desde Rancière. ¿Ya? Pero, por ejemplo, también tenemos los trabajos también de otro francés, que es Regis Debray, que va a tratar de establecer un campo de estudio que va a llamar mediología, en el cual lo importante va a ser particularmente el desplazamiento histórico de la técnica en la producción de una imagen,
pero también su simbólica, es decir, cómo también ha cambiado de sentido y significado, y su recepción. ¿Ya? Al menos esos podríamos enumerar. ¿Ya? ¿Qué genera efectivamente todos estos movimientos y todo este interés por desplazar la imagen, por desesencializar la imagen? Que el objeto de estudio de los estudios visuales pase de ser la imagen a ser algo que vamos a llamar un régimen de visibilidad, o un régimen escópico, otros le llaman. ¿Ya? Otros le van a llamar una determinada estética contemporánea, ¿ya? Y que hace referencia a una determinada forma particular, marcada por coordenadas espacio-temporales, es decir, aquí y ahora, o, no sé, Chile 2019, en la cual va a haber un reparto, va a haber una serie de elementos técnicos y simbólicos que van a repartir el entorno de la visualidad y van a determinar qué es lo visible, qué es lo invisible y cuál es el vínculo que existe con aquello que es visible. Así, la imagen se desplaza. La imagen ya no es lo importante, sino el régimen que sostiene la imagen. ¿Y cómo llegamos al régimen que sostiene la imagen? A través de la imagen y de su producción. ¿Ya? Entonces, dos elementos van a ser sumamente necesarios. ¿Ya? Un elemento simbólico, podríamos decir, y un elemento material. ¿Ya? Que interactúan constantemente. Interactúan, podríamos decir, siguiendo los estudios de la práctica. ¿Ya? Interactúan, perdón. Es decir, un orden simbólico que va a sostener y un orden material que va a dar sustento. ¿Ya? Una teoría, una tecnología, podríamos decir. ¿Ya? Una práctica discursiva y una práctica material, siguiendo a Foucault. Ejemplos de esto tenemos distintos y disímiles a lo largo de la historia. Hay uno que a mí me gusta bastante y es un ejemplo que viene particularmente de la filosofía histórica de la ciencia, ¿ya? Que lo pueden encontrar en el Tratado contra el Método de Paul Feyerabend, y que tiene que ver con la polémica entre Galileo y los aristotélicos. Existe una anécdota en la que Galileo, cuando construyó el telescopio, ¿ya? Para plantear otra teoría al respecto del universo y el mundo, construye su telescopio, ve su telescopio, comprueba su teoría del telescopio, ¿ya? Con su instrumento, genera su tecnología, pero llama también a los aristotélicos, la teoría imperante en ese momento en astronomía, para que corroboren particularmente lo que habían ocurrido, lo que él estaba diciendo. Y el chiste es que cuando los aristotélicos vieron a través del telescopio, solamente vieron lo que decía Aristóteles. ¿Ya? Es decir, había una tecnología que estaba separándolos, pero había un orden simbólico que les permitía solamente ver aquello que era visible para ellos. Otro ejemplo. Paul Feyerabend también plantea que la ciencia no avanza necesariamente por falsación, como dirían otras personas por ahí, sino que muchas veces es necesario el planteamiento de hipótesis ad hoc, ¿ya? Hipótesis que no son posibles de comprobar en un determinado momento, pero que de todas formas van a ser tomadas como comprobadas para el análisis y el cálculo de determinadas cosas. En física esto ocurre todo el tiempo. Lo que recuerdo más reciente, no soy experto en física y me perdonarán, es el descubrimiento del bosón de Higgs. Un elemento que ya había sido teorizado hace bastante tiempo, fue posible de observar hasta hace bastante poco tiempo. ¿Ya? Es decir, se generó todo un orden simbólico que lo tomaba en consideración, estableció ciertas formas y parámetros de entenderlo y construyó sus propias maquinarias para poder verlo. ¿Ya? Esto también lo retoma Foucault en Las palabras y las cosas, cuando habla particularmente de la emergencia de la biología y de la importancia del microscopio en la emergencia de la biología. ¿Ya? Y así podemos dar una serie de otros ejemplos más, en lo cual particularmente el régimen de lo visible solamente va a tener lugar cuando coinciden una simbólica y una materialidad, una tecnología y una teoría, una práctica discursiva y una práctica no discursiva o material. ¿Ya?
Eso, por mientras. Entonces, ¿qué va a pasar acá? La propuesta es entonces, la hipótesis, es someter al porno como un régimen escópico, como un régimen de visibilidad, como una determinada estética, no como una imagen. ¿Ya? Y esto viene al alero de una serie de estudios y una serie de investigaciones que, como les decía, esto ya llevamos 7 años trabajando con distintas personas, y que nos preguntamos a propósito de algo que en el mundo contemporáneo les ha entendido y ya ha tenido el nombre por pornificación de la cultura. Una pornificación de la sociedad, una pornificación epistémica, la han llamado. ¿Ya? Y que desde la perspectiva de los estudios del porno como imagen, ha sido entendida como una sexualización del espacio público. Entonces, cuando hablamos, no sé, de la pornificación de la cultura, la perspectiva que ve el porno como imagen va a entender particularmente, no sé, la sexualización de la infancia en una imagen. A pesar de que eso no es un fenómeno contemporáneo, porque también es impreciso históricamente, porque en la década del 50 ya existía lo que podríamos denominar sexualización de la infancia y no algo contemporáneo. Eso, ¿ya? Sin embargo, la propuesta, y que ya hemos desarrollado con un par de amigas en algunos artículos publicados por ahí, en algunas ponencias y en algunas cosas que están por ahí dando vuelta, es entender la pornificación no como más sexualidad, no como más explicitud del acto sexual en el espacio público, sino que más bien entender que hay una redistribución, ¿ya?, de las tecnologías que conllevan a que lo íntimo se vuelva espectáculo. ¿Ya? Una amiga lo define en 2 movimientos. Si a comienzos del siglo fue la televisión la que entró en la cámara, del siglo XX, la televisión lo que entró en la casa, a finales del siglo y particularmente a inicios del siglo XXI, es la cámara la que va a entrar a la casa. Yo me estoy grabando en mi casa, por ejemplo. ¿Ya? Hay una reconversión de los dispositivos, de las tecnologías y de también las formas de entender la distribución entre lo público y lo privado, que va a generar particularmente que ocurra algo como una pornificación. Y esa pornificación la podríamos entender no como más sexo, más sexualidad, más órganos genitales, más fluidos en el espacio público, sino que más bien un reordenamiento del espacio público y privado, y de qué se puede ver y qué no se puede ver. ¿Ya? Y sobre eso es que vamos a entrarle a estudiar el hentai. ¿Por qué el hentai? Estoy adelantando un poco. ¿Por qué el hentai? El hentai cumple una serie de condiciones que son bastante interesantes y que también llaman bastante la atención. De partida es la categoría de porno más vista en Chile y Brasil, y como en 4 o 5 países más. De hecho, también es una de las búsquedas del concepto con mayores búsquedas en el porno a nivel mundial, ya en sus variantes. No es el más visto en todo el mundo, en Chile lo es, pero a nivel mundial es uno de los conceptos que tiene mayor alcance y búsqueda. De hecho, yo hice esto. Yo diseñé aquí unas pequeñas gráficas. Saqué unas gráficas, les voy a compartir pantalla. No, mejor hagámoslo en pantalla completa. La impresionante gráfica. ¿Ya? Traté de hacer una búsqueda en Google Trends de los últimos 5 años, si no me equivoco. Sí, de los últimos 5 años, con algunos conceptos que me parecían relevantes, no siempre, pero que podrían ser interesantes. Estallido social, Bad Bunny, Sebastián Piñera, Bitcoin. Conceptos que son de alta gama de búsqueda. ¿Ya? Hentai es la línea celeste. Y si se dan cuenta, hentai es el concepto que mantenidamente más se busca, así como en promedio. Sebastián Piñera tiene un alza para el 20 de octubre del 2019, y por acá te va a haber otra polémica. Bad Bunny también, y particularmente Bad Bunny de la venta de las entradas, y si se dan cuenta, bueno, no se nota mucho, pero el pic de Bad Bunny en la venta de las segundas entradas es la mitad de las búsquedas
de hentai el mismo día. Es decir, y mantenido a lo largo del tiempo. Es decir, imagínense, yo estaba casi en el millón de la fila, puesto 1.000.000 de la fila, y es decir, podríamos estipular que hay 1.000.000 de personas habían buscando a Bad Bunny. Entonces, en ese mismo momento, ese mismo día, había 500.000 de personas buscando hentai en Chile, mantenido durante 5 años. 500.000 de personas al día, podríamos decir, busca hentai en Chile. O se busca 500.000 de veces. ¿Ya? Bitcoin también tiene un par de alzas, pero no logra tampoco superar al hentai. ¿Ya? Es decir, hentai, efectivamente, y particularmente, es una de las categorías más buscadas, más vistas en Internet. Y sus variantes. Después vamos a ver un poco más sus variantes. ¿Ya? En segundo lugar, hentai también me llama la atención porque es un producto que podríamos llamar, comillas, extranjero. ¿Ya? Es una importación de Oriente hacia Occidente. ¿Ya? Y no es la primera vez que hay una importación de Oriente hacia Occidente, el cristianismo es una importación de Oriente hacia Occidente. ¿Ya? Pero lo que es particularmente interesante es cómo Occidente va a retomar esto y cómo particularmente lo va a adaptar a sus propias lógicas. ¿Ya? Entonces me parece muy interesante porque es un fenómeno particular que nos va a permitir hablar de nosotros mismos, de nuestras prácticas y también de nuestro régimen de visibilidad. ¿Por qué hentai tuvo tanto éxito en Occidente? Y, finalmente, la última razón que lleva a escoger hentai como un objeto a examinar es que a pesar de todas estas características, de que es extranjero y de que es una de las categorías más vistas de pornografía, perdón, que me parece que tiene una característica que opera casi contradictorio con que sea la categoría de porno más vista, y es que hentai es sometido a censura por normativa en Japón, y después vamos a ver un poco el tema de la normativa. El porno, o sea, el hentai, es un tipo de material que no representa explícitamente el acto sexual, sino que es sometido a censura. Y además, es una categoría, comillas, desprestigiada en el espacio público de sus consumidores, y aún así es la categoría de pornografía más vista en Chile. Es un objeto problemático. Y es un objeto problemático particularmente para la perspectiva que entiende el porno como imagen. Porque a pesar de no tener la imagen explícita del acto sexual, es la categoría más vista. Por lo tanto, es una categoría que nos permite someter a falsación la hipótesis de la perspectiva del porno como imagen. Y por lo tanto, tener cierto material empírico para tratar de plantear otra visión de análisis. Y también ver cuáles son sus implicancias. ¿Ya? Con esto, ¿qué me estoy preguntando? Particularmente me estoy preguntando cuál es el régimen visual que se instala en Occidente en el mundo contemporáneo. ¿Qué implicancias tiene para la subjetividad? Esta primera ponencia lo que va a hacer es tratar de plantear ese desplazamiento, ¿ya? Tratar de dar cuenta particularmente que no es una imagen, sino que es un régimen visual, ¿ya? Lo que importa, por lo tanto, va a ser la imagen como material para llegar a algo que no es la imagen, ¿ya? Y que nos va a permitir hablar al respecto de nosotros mismos y de cómo se ha reconfigurado el espacio público, el espacio privado, y cómo se han reconfigurado las prácticas sexuales en el mundo actual. Pero esto también nos sirve, además, no solamente por saber, sino que también para en ello, en esas formas, buscar mecanismos de resistencia. También buscar qué se ha hecho al respecto. También buscar cómo es posible plantear otras alternativas de lo que es la realidad. Ya generar otras prácticas. Y en ese sentido a mí siempre me gusta partir y siempre me gusta anunciar que estoy en profunda desacuerdo con una filósofa, una pensadora feminista que es André Lorde. Y es decir, que yo les quiero invitar a destruir la casa del amo con las herramientas del amo. Porque como ya vimos, las condiciones de producción no garantizan las condiciones de uso.
sino que particularmente podemos analizar este régimen escópico para generar otras formas de vincularnos, de generar otras prácticas dentro del mismo régimen escópico, sin la necesidad de tratar de inventar algo nuevo. Porque además no podemos negar el propio dispositivo que nos subjetiva. ¿Ya? Es como tratar de escapar del yugo materno. Imposible. ¿Ya? Entonces, me perdí. Acá estoy. Entonces la pregunta finalmente va a ser cómo es que el hentai logra ser la categoría de porno más vista, a pesar de las cosas que ya les dije, a pesar de que no es una imagen, a pesar de que tiene un desprestigio extendido, a pesar de que la gente que vea hentai es considerada extraña, básicamente, al menos así era cuando era joven, y como también a pesar de ser un producto extranjero, de estar desarrollado en una visión distinta de lo que es la sociedad, también genera un impacto bastante interesante en Occidente. Así que vamos a ver un poco cómo se hizo. Mauricio tiene la mano levantada. Hola Christopher, ¿se Hola. escucha bien? ¿Sí? Bueno, con respecto a lo que tú estás diciendo, igual me llama harto la atención de que se mantenga por tanto tiempo como lo más buscado en Chile. O sea, es sorprendente eso. Eh, y una de las razones que se me ocurren que por qué podría ser tan popular puede ser por lo que tú dices de el mensaje que transmite el hentai. O sea, no es la pura acción sexual simplemente, sino que es la fantasía o los escenarios o lo exagerado. Yo creo que eso también hace que para las personas sea llamativo y yo creo que, para ser honesto, con estas cifras que tú estás diciendo, jamás se me hubiera ocurrido que eran tan altas, por lo tanto tiene que haber mucha gente que lo ve a escondidas. O sea, que es como su placer culpable. Eh, pero yo creo que va por ahí, como lo que tú decías, que es el mensaje. No, no creo que sea tanto lo visual, así como el acto mismo. O sea, tiene que ver, obviamente, pero no creo que sea eso solamente. Eso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Mauricio. De hecho, el comentario que hace Mauricio es bastante interesante porque acaba de adelantar todos los resultados. ¿Ya? Así que le agradezco profundamente porque es una buena síntesis. ¿Ya? Vamos a darnos cuenta, y aquí les adelanto porque esto ya hice el análisis de un par de cosas, esto es una ponencia casi de resultados, no tiene que ver con la imagen, sino que tiene que ver con una forma de orquestar, podríamos decir, la escena. ¿Ya? Va a quedar más claro cuando profundicemos un poquito más. Feña. Sí, o sea, quería agregar, yo en particular sí he buscado hentai, no, no es de mi gusto, pero quería entender también por qué gustaba. Pero por lo que entiendo es principalmente porque la industria pornográfica es muy abusiva con las mujeres principalmente, entonces al ser estos solo dibujitos, como que he escuchado de mucha gente que no existe todo ese rollo detrás de que no están abusando de una mujer, no ha tenido que operarse, no ha tenido que sufrir todo ese abuso que hay en el porno normal, generalmente, como sustancias o que no puedan sentir nada. Entonces no, uno no está viendo detrás a una persona que ha sido abusada casi por grabarse. Y bueno, y creo que mucho del porno que hay es muy fingido, entonces a uno como mujer se hace muy difícil sentirse representada. Entonces creo que también puede ir por ahí. Sí, también es uno de los elementos que vamos a ver el resultado. Muchas gracias, Mm. Feña. Nicolás creo que también tiene la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Buenas. Mira, yo quería aportar un poco, decir que obviamente el hentai como género también tiene sus ramificaciones. Entonces quizá este gusto popular aquí en Chile, que también para mí es un poco extraño, no sabía que era tan popular, también puede verse a que dentro del hentai hay subcategorías. Por ejemplo, yo no sé los nombres técnicos, pero por ejemplo hay un tipo de hentai que es solamente entre hombres, personajes masculinos, otros que son personajes monstruosos, otros que son personajes femeninos, y con lo que decía la compañera anterior, el hentai también tiene mucho de que las figuras de las mujeres que aparecen muchas veces parecen menores de edad. Entonces también hay una fantasía ahí
que cruza un poco el límite de lo legal. Quizás también eso llama mucho la atención, en algún grado, la fantasía de la gente. Eso era lo que quería agregar. Muchas gracias. Lo que me gusta de los comentarios que han estado saliendo hasta el momento es que, hasta cierto punto, va muy en la línea de lo que les voy a mostrar a continuación. Hay un conjunto de elementos que traté de ordenar, hacer una síntesis un poco, de material a exponer. Entonces le iba a comentar, para retomar también, tengo anotado lo que dijeron porque lo voy a retomar, contarles qué hice. ¿Ya? Porque yo no llegué y me tiré a la cama y dije, ah, mira, hentai. No. Lo que traté de hacer es lo que en investigación se conoce como una etnografía digital. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Básicamente, en tratar de meterse en entornos digitales donde existen algunos campos culturales, donde existen algunos colectivos, en este caso un conjunto de consumidores que también generan sus videos, que se comentan, que hacen columnas, que escriben blogs, que hay foros, que hay comentarios en los videos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Me metí en todo ese mundo, porque ese mundo no está físicamente, sino que está en entornos virtuales. Y lo que hice fue tomar cosas de distintos lados, de distintas fuentes de información, entrevistas, leí entrevistas de crónicas, leí blogs, vi videos, etcétera, un conjunto de cosas más. Y de eso lo que desligo es lo que podríamos llamar una descripción saturada. Saturada no en el entendido de que ya no hay nada más que decir, sino que en el entendido de tratar de establecer cuáles son las interconexiones y las interacciones que se generan entre los distintos elementos. Tratar de eso, elaborarlo en una narrativa. ¿Ya? Entonces, lo primero que hice, como ustedes ya vieron, fue particularmente meterme a ver cifras. Estas son las cifras actualizadas, las que ya yo les había comentado, ¿cierto? Es decir, vemos que particularmente en el día hay casi como, pongámoslo así, unas 350.000 búsquedas de hentai al día en Chile. Pero ahora Google Trend también tiene la facilidad que nos permite ver otras cositas. Y es particularmente, ¿cuáles son las consultas relacionadas? Esto es muy interesante. Porque así me comencé a meter en esto. Estas son las de hoy día. ¿Ya? La consulta más relacionada con hentai es porno hentai. La segunda es porno español. Esto en Chile en los últimos 5 años. Manga hentai, anime hentai, cómic hentai, hentai XXX, ver hentai, hentai la, hentai sub, hentai online, hentai sub español, hentai sin censura, videos hentai, Naruto hentai, Xvideos hentai, porn hentai, Pornhub hentai, hentai yaoi, Pokémon hentai. ¿Ya? Y con estas cifras también hay otro, porque estas son de las principales, es decir, históricamente cuáles son las que más son buscadas. Pero existe otra categoría que es la Google Trend, que es la posibilidad de ver las que están en aumento, es decir, las que en el último tiempo han adquirido mayor relevancia, a pesar de no competir con las otras, porque las otras son las históricas más buscadas. O sea, en los últimos 5 años las que han tenido mayor aumento son Fortnite Hentai, Hentaila, Overflow, Overflow Hentai, Hentai el 2020, Henchi Impact Hentai, Nezuko Hentai, Kimetsu no Yaiba Hentai, Nagatoro Hentai, Hentai 2021. ¿Ya? Quedémonos con esas cifras por un momento. Está muy entretenido. Pueden comentar qué les parecen las cifras si ustedes lo desean, pero lo que a mí me causa bastante lo que primero me había llamado la atención cuando traté de verlo, porque claro, una persona que ve anime también en un momento quizás tenía curiosidad de ver algún manga hentai, pero es la particularidad, el vínculo explícito que hay con la pornografía. ¿Ya? Es decir, el hentai que se busca no es un hentai que se busca con otros fines, sino que es con fines de ver pornografía. ¿Ya? Llama la atención también en la necesidad de que esté en español o subtitulado. ¿Ya? Al menos entender qué está ocurriendo. Es decir, tal como nos decía, si no me equivoco, Mauricio, en un primer momento, hay una necesidad de no solamente ver qué está ocurriendo, sino que también de
entender qué está ocurriendo. Hay una necesidad. ¿Ya? También aparecía por ahí en una, pero por lo menos aparecía, la necesidad de ver porno sin censura. Vamos a ver más adelante qué ocurre con eso. Pero hay un tercer elemento que también me llama la atención, y es la vinculación de esto con los tópicos de moda, al menos para ciertos espectros poblacionales. Es como que la categoría con mayor aumento haya sido Fortnite hentai, dice algo. Kimetsu no Yaiba hentai dice algo. No es azaroso, no es que esté ahí porque sí. ¿Ya? Vemos que hay una serie de elementos que se articulan de partida. Hentai con porno, o sea, hentai con una práctica de lo que entendemos en internet por ver porno, ¿ya? Hentai con entender qué está ocurriendo, es decir, hay una propuesta que va más allá, al parecer, de lo visual, y también que está vinculado con un universo simbólico, podríamos decirlo, que es común, o que al menos se nos hace común. ¿Ya? Eso, para comenzar. Pero, cuando comencé a indagar, claro, yo ya sabía algo de hentai, entonces tampoco soy como una persona ingenua, pero de todas formas, comencé a buscar foros, blogs, noticias, entrevistas, y distintas cosas que me hicieran pensar en cómo entiende el público, las personas, la comunidad que consume estas cosas, a nivel del internet, ¿por qué ocurre la censura? ¿Ya? Existen dos códigos legales que establecen la censura de mostrar genitales de manera explícita en Japón. Déjenme hacer algo. Dos códigos, ¿ya? En el Código Penal japonés. El primero es el artículo 259, que prohíbe que se representen órganos genitales de manera explícita, y que por lo tanto tienen que estar censurados. ¿Ya? Todo material que se consuma y distribuya al interior de Japón. ¿Ya? Sin embargo, existe otro artículo, el 175. El artículo 175 dice que puede distribuirse material con contenido genital explícito solamente si se compran las licencias de este y si este va a ser distribuido fuera de Japón. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que efectivamente uno puede decir entonces, ¿es posible tener el conjunto de material de hentai disponible inmediatamente, sin censura? La respuesta es sí y no. Como entienden los expertos en el tema, que hicieron una serie de columnas al respecto, existe un problema con la industria de la producción de hentai al momento de conseguir las licencias. Es decir, el costo de conseguir la licencia es tal que durante el último tiempo ha habido una fuerte crisis y que por lo tanto no ha podido distribuirse hentai sin censura fuera de Japón. Por lo tanto, si se dan cuenta, lo que uno puede acceder, y uno realizando búsqueda en distintos portales, gran parte del hentai sin censura es ochentero y noventero. De ahí para adelante está con censura. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? Pensemos en que se está ideando un conjunto de materiales que son necesarios, o sea, que frente a la censura tratan de idear una serie de mecanismos alternativos. ¿Ya? Y aquí es donde yo, uy, ya es súper tarde, vamos a avanzar un poquito más rápido. Busqué y les traje un par de citas para entender qué está ocurriendo acá. Bueno, ya les mostré cuáles son las cosas más vistas. La primera es una de las opiniones más características en entornos de foros y comentarios sobre hentai. Dicen, yo opino, no hace falta enojarse por una censura de este tipo. Al fin y al cabo, solo es porno. Te aburrirás de verlo a la segunda o tercera vez, ¿no?
Además, yo pienso que gracias a esta ley, es decir, la censura, es porque el contenido ecchi en los animes ha subido demasiado. Y solo miramos animes copy-pega de típico ecchi. ¿Ya? Es decir, lo que el comentario más característico hace referencia particularmente a lo que hace la censura es generar un ambiente cada vez más pervertido, podríamos decir, un ambiente mucho más influenciado y marcado por determinadas tópicas. El segundo extracto es de una entrevista que le hacen a Kimi Rito, que es le autore, no sé si hombre o mujer, me da lo mismo, de la historia del hentai manga. ¿Ya? Y aquí resumen la noticia de la siguiente manera. Como medio artístico erótico, el manga hentai tiene un lenguaje visual único, que es fácilmente reconocible por cualquiera que haya participado de él. Los tentáculos, el plano anatómico transversal, es decir, cuando hay un corte como en la mitad del cuerpo y se ve la penetración por dentro, las variaciones icónicas, expresiones, no sé cómo se pronuncia eso, el eromanga ha desarrollado un conjunto de motivos, símbolos, imágenes que han formado y evolucionado a lo largo de la vida del medio. El estudioso del eromanga, Kimi Rito, escribe extensamente sobre estas expresiones en su libro La historia del manga, o sea, del hentai manga, publicado en Occidente por Facu. A finales del año pasado habló de una ola, bla, 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 bla. ¿Qué ocurre? Creo que traje algo más. Y esto lo traje ya como uno de los tópicos que habla Rito. ¿Ya? ¿Qué es? Para quien no lo sepa, el contenido para adultos en Japón está censurado desde hace mucho tiempo. Es decir, tanto las películas japonesas como las animaciones no pueden mostrar las partes íntimas, excepto los senos, teniendo un mosaico en su lugar. Los tentáculos y otras cosas extrañas y escrotos presentes en las animaciones, más 18 de Japón, están hechas para eludir la ley de censura en Japón. Las autoridades no pueden prohibir u obligar a censurar las partes no humanas. Aprovechando el asunto, de la misma forma que hicieron los tentáculos para borrar la censura en Japón, los lolicons también fueron creados, ya bueno, hay una serie de otras cosas más. ¿Ya? Es decir, el régimen de censura, el régimen de censura, ¿ya? Genera una serie de expresiones alternativas para tratar de lidiar con el régimen de censura. Entonces ahí tenemos una serie de figuraciones, que un poco lo que nos decían en los comentarios, ¿ya? Hay cortes transversales, hay una serie de figuraciones, tentáculos, hay eufemismos, ¿ya? Por ejemplo, hay una serie de animaciones en la que en el momento de la eyaculación alguien destapa un corcho de espumante, y particularmente hay una serie de expresiones visuales que van a tratar de eludir la censura, pero marcando el tiempo de lo que está ocurriendo. ¿Ya? Sin embargo, frente a estas ideas, nos podríamos preguntar cómo estas expresiones eufemísticas, a la larga, cómo estas formas alternativas de plantearse frente al régimen de censura son interpretadas como contenido sexual. Es decir, ¿en qué momento o por qué motivo interpretamos un tentáculo como un órgano penetrador? Si esto se lo planteáramos hace 300 años, paráramos a persona promedio y le preguntamos si considera que los tentáculos dentro de una niña de 15 años, como se muestra en el hentai, puede ser un elemento que representa sexualidad, probablemente les digan que no. Es decir, pues me quedé parado. Ya, es decir, hay un determinado ordenamiento del mundo que está operando. Hay algo que frente a estas expresiones, frente a estas escenas que se ofrecen en compensación de la censura, hay algo que las sostiene. Hay algo que las sostiene y que les da el matiz de ser contenido sexual, o de ser contenido susceptible, de ser erótico, o de producir excitación. Entonces la pregunta es, si no son imágenes explícitas, ¿qué hay detrás de esto? Y la respuesta, como yo la levantaba, no está en el contenido. No está en más o menos tentáculos, no está en más o menos cortes transversales,
sino que está en torno a cómo estos se articulan, en torno a qué ordenamiento nos presentan, ¿ya? Es decir, están en un nivel de un orden visual. No hay nada que nos diga que particularmente un corte transversal debería ser algo excitante, sino que hay algo que lo torna, que lo vuelve, lo transforma y lo convierte en algo excitante, al menos para quien lo contempla. ¿Ya? Entonces, ¿cómo dichos tópicos adquieren este sentido? ¿Qué es lo que lo sostiene? ¿En qué marco se inscriben? ¿Y por qué un tentáculo no se evoca sexualidad? Esas son las preguntas. Tengo respuestas. La respuesta está al interior de lo que también revisando y contemplando un par de materiales adicionales, que se llama la pragmática del hentai. ¿Ya? Es decir, el hentai, en su estructura, en su configuración, en la manera en que se presenta, tiene un efecto, produce un efecto de realidad acerca de una situación potencial, o sea, de algo que podría ocurrir, lo vuelve real, ¿ya? Y lo grafica en un momento factual, es decir, en un momento empírico, lo vuelve real. No solamente genera y juega con las condiciones de generar algo que podría llegar a pasar, sino que también lo vuelve real de manera explícita. ¿Ya? Un poco lo que decía Feña, si no me equivoco, al respecto de la situación del abuso. Es decir, existe la situación potencial de ver un abuso y que el abuso produzca excitación. Pero, en su ordenamiento técnico y simbólico, posibilita que esto ocurra de manera factual, concreta, real, frente a ti, sin que esto conlleve, a la larga también, una representación de una situación de abuso. ¿Ya? Se mueve en un horizonte que es bastante interesante y que es bastante llamativo. Es decir, lo que vemos y lo que nos interesaría entonces de mirar en el hentai no es la imagen del hentai, sino cómo este es orquestado, cómo hay una, tomando cierto concepto del mundo artístico, una curatoría del hentai. Es decir, hay una serie de protocolos, una serie de representaciones, hay una serie de requisitos que debería cumplir para producir excitación. Al menos cuáles son los que yo comencé a identificar en este momento. Son dos. Uno también es como más o menos simbólico y otro también es técnico. ¿Ya? El primero tiene que ver con una idea particular que es la irrupción en lo íntimo. La escena, la situación, la trama, regularmente sigue una estructura narrativa que en el momento en el que se desata la escena sexual, hay una invasión en el espacio íntimo. ¿A qué me refiero con esto? Existe un tópico muy general que es el de descubrir a una persona masturbándose. Y que con eso se gatilla, es decir, penetrar en el acto íntimo de la persona, genera las condiciones de decir, mira, aquí yo penetré en la intimidad, por lo tanto esto se da. ¿Ya? Esto también genera otra serie de situaciones, porque también está esto acompañado de un momento de extorsión por haber penetrado en el acto íntimo. ¿Ya? Existe mucha gente ahí sobre extorsión por pillar a niñas masturbándose. Pero también toma y juega con volver real situaciones que podríamos llamar íntimas, pero que son como mitos urbanos. ¿Ya? La idea del Oni-chan, como de pegarse a la familia, la idea del incesto, una idea de incesto que está ahí presente, la idea de ciertas sectas sexuales, la idea de cierto ordenamiento en un lugar donde frecuentan haber sexualidad. ¿Ya? Es decir, lo que caracteriza a este orquestamiento es que tiene una estructura narrativa en el cual la escena se desenlaza a partir de una irrupción en el espacio íntimo. Hay un quiebre, hay una observación, hay un momento que genera esta irrupción. Y eso, a posteriori, es acompañado de una serie, de un segundo requisito, que tiene que ver con la posibilidad técnica de mostrarlo todo. Es decir, tenemos planos internos,
tenemos la factibilidad de ya no solamente irrumpir en lo íntimo, sino que demostrarlo, todo, absolutamente todo. Podemos hacer los cortes transversales que queramos, de la manera que se nos plantee. Podemos capturar, exagerar y modular y mantener en el tiempo determinadas expresiones faciales que posteriormente también vamos a ver que han sido retomadas harto por el mundo del OnlyFans. También permite el cumplimiento de fantasías, como también dijeron por acá, y también la combinación de estilos. Es decir, el hentai en sí no excita por ser una imagen, sino que por producir un efecto de realidad. ¿Ya? Hay un ritual que podríamos llamar de contemplación, en la cual observamos una situación determinada con la finalidad de creer que esta está ocurriendo, con la finalidad de creer que esta es potencialmente o susceptible de estar ocurriendo en algún lugar determinado. ¿Ya? Se construye una situación. Lo importante es cómo se orquesta. Y luego de que esa situación es construida, es acompañada de una serie de elementos, de tópicos, de imágenes, es completada con un conjunto de imágenes, sostienen a un conjunto de imágenes que van a hablar de que está ocurriendo algo sin que nos demos cuenta de manera textual de que está ocurriendo algo. ¿Se entiende? Y efectivamente lo que esto da cuenta es de una manera de develar y de volver pública una situación íntima. Al menos esos son los elementos que yo logro vislumbrar. Eso es lo que yo traté de denominar la pragmática del hentai. Bueno, y ya para ir cerrando, ¿qué nos interesa de esto? Particularmente ya vemos que tenemos material empírico para hablar de este desplazamiento. Un poco la finalidad teórica del asunto. Es decir, hay un momento en el cual podemos decir que lo porno no es una imagen, sino que es un régimen estético, un régimen visual, una determinada forma de distribuir lo sensible, una determinada forma de producir imágenes, una determinada forma de generar una curatoría de la intimidad. ¿Ya? Y que particularmente involucra volver público lo íntimo. De ahí volvemos sobre la idea de pornificación. Es decir, esto puede estar acompañado al alero de un conjunto también de reflexiones que tienen filósofos del área que tratan de no tomar la sexualidad para definirlo, ya como son los conceptos de extimidad, de intimidad pública, de hiperexpresión, entre otros. ¿Ya? Es decir, estamos presentes a un régimen estético en el cual el elemento deseable es volver público una escena íntima y que aborda particularmente casi todo ámbito de la vida. ¿Ya? El disfrute por ver a un influencer mostrarnos su vida íntima, lo que fue en otro tiempo el disfrute por la farándula, el disfrute por un reality show. Tenemos particularmente un régimen estético que ha estado impulsándose desde determinada época y que con el hentai logramos ver que tiene ciertos requisitos y que particularmente nos permite generar el desplazamiento de la imagen a la mirada no como un fenómeno individual, es decir, no como un sujeto está mirando esto, sino como una mirada histórica. Una mirada que repercute de elementos simbólicos, materiales, históricos, y que ocurre en el mundo que estamos habitando. Un ejemplo de esto, tiene que ver, yo justo ayer estuve, la gente que haya visto el Instagram se ha dado cuenta que traté y tuve la gana de hacerme un OnlyFans, y era porque justo ayer estuve hablando con personas que tenían OnlyFans, que tienen OnlyFans, y personas que producen o que ayudan, cooperan, o que venden sus servicios, mejor dicho, para la toma de fotos, la producción y todo eso. Y me hablaban particularmente que para el momento de crear contenido, muchas veces no era tan interesante el contenido en sí mismo, sino de quién era ese contenido. ¿Ya? Es decir, lo que me decían es que existe cierto morbo, cierto fetiche, cierta necesidad de tener el material de determinadas personas. Porque es solamente tener acceso a una arista de la vida, o sea, casi como el privilegio, la exclusividad de tener pública la intimidad de determinadas personas y generar
también ese escenario, porque la gente que tiene OnlyFans también genera ese escenario. Entonces, por ejemplo, pensaba en cómo existen ciertas personas que, a través de su popularidad en distintas redes sociales, se generan una cuenta OnlyFans que no tiene la finalidad solamente de mostrarse a sí mismos. O sea, tiene la finalidad de mostrarse a sí mismos, pero no en tanto que como elemento de imagen por sí mismo, sino que como instancia de transgresión de lo íntimo. ¿Ya? Esos son uno de los elementos que también me parece interesante y que vamos a trabajar en más detenimiento la siguiente sesión. ¿Ya? Y ya para terminar, ya le doy la palabra a Mauricio. Este régimen escópico, esta forma, este régimen visual, esta mirada histórica, genera un conjunto de dinámicas, ¿ya? Muchas de las cuales tienen implicancias económicas. El mismo OnlyFans, los mismos reality shows, los mismos influencers, ¿ya? Pero no solo habla de economía, y si quieren analizar la lista económica, les recomiendo también que puedan mirar el taller de introducción a los estudios pornográficos que hice el año pasado. La última sesión hablamos particularmente de esto, si no me equivoco. Sino que también va a ser interesante este giro para aprender a mirarnos nosotros mismos en nuestra contemporaneidad, para ver qué nos caracteriza, qué caracteriza este régimen escópico y cuáles son sus implicancias, qué prácticas comienza a generar y a desplegar. Y eso es lo que vamos a ver en la sesión 2 y en la sesión 3. Eso. Ahora sí, Mauricio. Bueno, agradecerte primero por toda la exposición que hiciste. Fue súper interesante los datos. Y hacer solamente dos acotaciones. Una de que nosotros los chilenos, por lo que tú estás diciendo, entonces somos súper boyeristas. Eh, yo creo que eso fue, o no, no necesariamente los chilenos, quizás el mundo entero. El ser humano quizás tiene esa tendencia. Eh, y lo otro es que estaba buscando también información mientras tú hablabas de estudios, los que tú hacías mención, me llamó harto la atención lo que dijiste del perfil de las personas que consumen hentai. Eso jamás me lo había cuestionado. Y me apareció algo que me llamó la atención, que era que las personas que, bueno, una hipótesis, que consumen hentai tenían un apego evitativo. Y eso no me quedé como así marcando ocupado. Así que eso era mi pregunta, ¿qué reflexión tú podrías hacer con respecto a eso? Muchas gracias. Ahí es súper interesante porque a la larga, porque esos estudios están hechos particularmente desde la perspectiva que tratamos de dejar de lado, ¿cachai? Entonces es súper interesante cómo se genera a la larga una hipótesis, que es decir, las personas que consumen este tipo de material tienen determinados rasgos de personalidad o tienen variaciones en los rasgos de personalidad, podríamos decir en grandes sentidos, en este caso el apego. Pero la pregunta sería, ¿en qué se genera? ¿Es el hentai lo que lo genera? Entonces, son estudios que a la larga tienen una imposibilidad de generar hipótesis causales. Que vean hentai es porque tienen apego evitativo, o tienen apego evitativo porque ven hentai, o son condiciones de la muestra en particular, o estamos viendo un tipo de correlación espuria. ¿Sobre qué se sostiene ese tipo de correlación? Y efectivamente cuando uno profundiza, no hay ningún elemento empírico ni ninguna investigación que lo logre sostener, más allá que la propia investigación. ¿Ya? Y eso tiene que ver particularmente con algo que nuevamente vamos a ver en la siguiente clase, o sea, la siguiente clase, la siguiente sesión, y que tiene que ver particularmente con el otro debate que es necesario desligar, que es si el porno, o en este caso también el hentai, genera efectos directos sobre las personas o no. Y que ahí nos vamos a meter un poco con las teorías de la comunicación y cómo uno se identifica con la situación en la imagen, perdón, en la escena, y una serie de elementos. Al menos a mí me parecen que son estudios bastante tendenciosos y que tratan de efectivamente, porque hay que entender bien cómo se establece el marco de la sexología. La sexología, no toda, pero existe una gran arista de la sexología que trata efectivamente de buscar variables que interfieren contra el desarrollo óptimo o el bienestar de las personas.
Y gran parte de la pornografía, perdón, de la sexología, ha tomado la pornografía como su principal enemigo. En el sentido de que hay un conjunto de hipótesis que dice que produce una serie de situaciones que distorsiona la relación con el cuerpo, que distorsiona la relación con la sexualidad, de lo que es un acto sexual, la relación entre géneros, que eso también es una cosa que vamos a abordar en la siguiente sesión, pero que en la última la vamos a ver aún más, porque en el mundo contemporáneo ya la sexología y la pornografía se logran mezclar de manera muy entretenida. Entonces también son estudios bastante tendenciosos, al menos en ese plano. Y de hecho, traté de hacer una revisión sistemática también para hoy día de lo que se ha escrito sobre porno en la fase de datos como más interesante a nivel mundial, que es descargar un Excel, básicamente hacer la búsqueda sistemática, y solamente habían, en los últimos 5 años, 3 estudios en bases de datos serias, en revistas académicas serias, lo cual también deja bastante ver que son estudios que se sostienen básicamente sobre sí mismos, sobre datos empíricos, pero el dato no se sostiene a sí mismo, sino que el dato tiene que ser interpretado. Entonces, ¿por qué se sostiene esa correlación? Es la pregunta que el artículo nunca contesta, porque ese artículo que tú comentáis fue uno de los que leí y que me llamó la atención ayer. Eso. Nicolás tiene la mano levantada, si no me equivoco. Sí, quería decir también que las imágenes del hentai, quizás por ser dibujos, ¿no es cierto?, por ser animaciones, muchas veces permiten tener un potencial subversivo que por ahí la imagen de carne y hueso a veces no logra hacer. Entonces yo traigo a colación, por ejemplo, una imagen que no sé si se habrán visto, pero que rondó mucho por las redes sociales en su tiempo, que era de Boric con el otro, ¿cómo se llama? Con Jackson. Un dibujo hentai de ellos. Y yo digo, bueno, esa imagen, fuera de lo que puede producir, ¿no? Igual está lejos de querer quizás producir excitación. Hay gente que se podrá calentar con eso y está bien, pero no creo que sea el único fin que busca esa imagen. Y me parece interesante cómo, a través del dibujo y a través de cómo se entrelaza, porque también están estilizados de forma anime, o sea, no era un dibujo realista, sino un dibujo en estilo anime, cómo el hentai con estas imágenes puede generar algo incómodo en la sociedad y generar ciertos debates. También había una cuenta en Instagram que ya la estuve buscando recién, ya no, parece que ya no está, que se llamaba FIFA 2000, que tenía dibujitos de Vegeta, de Goku, en posiciones, digamos, de sexo sexuales, homoeróticas, y que también le incluía cosas de partidos de fútbol, de equipos de fútbol chileno. Entonces era utilizar un código bien masculino para llevar un mensaje más queer a través de dibujos que eran hentai. Entonces también tiene un potencial bastante válido desde ese lado. Sí, de hecho, me parece, muchas gracias por tu comentario, Nicolás. Me parece muy interesante hablar de estas cosas porque claramente, como dice Nicolás, lo que puede generar esto es, o las posibilidades que tiene, es también generar un cambio en las formas de representación, o un cambio, o jugar con los tópicos, al menos jugar con los tópicos de producción de excitación para también jugar con los tópicos al respecto de lo que es el cuerpo, de lo que son las relaciones, de lo que son las prácticas, o también siempre está el potencial satírico. Entonces, claramente hay también un horizonte ahí que es necesario de tomar. Es decir, esto no es necesariamente malo, que no me acuerdo quién fue el que lo dijo, creo que Mauricio, como que esto sea particularmente voyerista, que es lo que vamos a ver bien la siguiente semana, no es necesariamente malo, sino que también puede generar otras formas. Y dentro de esas otras formas puede estar generar un cambio en las formas de representación del cuerpo, la sexualidad, los géneros, las relaciones, etc. No sé si hay alguien más que tenga algún comentario. ¿No? Que habla ahora que calle para siempre, porque son las 8:30. ¿No?
Bueno, entonces, chiquillas, chiquillos, damos entonces por finalizada la sesión de hoy. La siguiente semana vamos a analizar una categoría particular que se llama Cook-Old, que está más bien vinculada con otra hipótesis, como yo les decía, que tiene que ver con quién uno se identifica en el porno y cuál es entonces el efecto que genera el porno sobre sí mismo. Muchas gracias a quienes participaron. Les recuerdo que la siguiente sesión es en 2 semanas más, no es la siguiente semana, en 2 semanas, o sea, como 3 semanas por medio, ¿no? El seminario, pero está la ficha por ahí. Eso. Muchas gracias por haber participado, muchas gracias a quienes dieron sus comentarios y todo eso. Entonces, nos estamos viendo en la siguiente ocasión. Chao. Chao.